Desde la Alcazaba de Antequera se divisa el histórico valle que dio cobijo y alimento a los andaluces del Neolítico. Los siglos que suma el castillo resultan un suspiro cuando se piensa en que, 8000 años atrás, vivían personas en este cruce de culturas. La larga historia de Antequera comienza a lo grande, aunque no lo parece. Algunas suaves colinas que apenas levantan en el horizonte pueden parecer unas más en la fértil vega de Antequera. En su interior, sin embargo, ocultan la expresión más impresionante del megalitismo en la península ibérica. Se trata de los dólmenes de Menga y Viera y el Tolos de El Romeral. El conjunto arqueológico de los dólmenes de Antequera está considerado el más importante dentro del megalitismo europeo, y eso es por diferentes motivos. Primero, por el estado de conservación en el que se encuentran cada uno de los dólmenes, que es bastante importante. Después, porque hay 3 dólmenes y cada uno de ellos es muy diferente, cada uno de ellos corresponde a una tipología totalmente diferente de dolmen. Y por supuesto la orientación que tiene cada uno de los dólmenes pues hace que sea uno de los valores universales excepcionales que tiene este conjunto. Yo lo definiría como el máximo exponente en cuanto a arquitectura megalítica se refiere del mundo. Los primeros pobladores bajaron al valle para alzar piedras de colosal tamaño con las que enmarcar sus ritos funerarios. En estas tierras confluyeron 2 de las grandes tradiciones megalíticas de la península ibérica y de Europa occidental, la neolítica y la calcolítica. Por su tamaño y sus características constructivas, los megalitos antequeranos suponen un excepcional legado de la prehistoria europea. Los 3 monumentos nos permiten conocer las prácticas funerarias y los rituales de una sociedad prehistórica muy organizada durante el Neolítico. Y además, esconden claves ocultas en el paisaje que les rodea que aportan un extra de emoción a este lugar, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Cientos de personas se acercan cada jornada desde toda Andalucía y España a conocer un enclave que respira magia ya desde que se pone el pie en él. Los dólmenes, un corredor con final en una sala, son conocidos hace menos de 4 siglos, y el tolos, un círculo con bóveda, se descubrió a principios del siglo XX. Estas piedras fueron alzadas para celebrar ritos asociados a la vida y la muerte, la gran preocupación de la especie humana, de cualquier especie y en cualquier tiempo y lugar. A lo largo de Europa, África y Asia, el hombre ha construido el mismo tipo de templo de piedra, algo que sucedió sin que hubiesen tenido contacto, lo cual aumenta el asombro. Los 3 megalitos de Antequera conservan todos sus elementos constitutivos, a pesar del tiempo transcurrido desde su origen, situado entre el Neolítico y la Edad del Cobre, una media de 6000 años de antigüedad. Podríamos poner el énfasis en la monumentalidad de Menga y del Romeral. Son arquitecturas absolutamente espectaculares, tanto en su dimensión como en la magnitud de las piezas que lo conforman. Y en el caso del Romeral, por ese nivel tecnológico que tiene al obtener las paredes mediante las pequeñas lajas, las pequeñas piedras de mampostería, mediante la aproximación de hiladas.
Las características de los dólmenes de Menga y Viera son varias. La primera característica, la más llamativa, incluso la más obvia, es el tamaño de los mismos. Tenemos que tener en cuenta que estos monumentos, ¿no?, como su propia palabra indica, son monumentales, es decir, su tamaño es muy considerable. Los dólmenes normales pueden medir 1 por 3, 1 por 5 metros, es decir, son espacios mucho más reducidos. También destaca la factura de las piedras, de los ortostatos que los componen. Son unas piedras que están muy bien trabajadas, muy lisas, y entonces conforman también o facilitan la belleza, poder apreciar la belleza de los mismos. Queda mucho por descubrir en este entorno y nuevos misterios que irán apareciendo por resolver. Basta el dato de que hace solo 15 años apareció una espectacular estructura de la que todavía los expertos desconocen su utilidad y a la que ahora nos asomaremos. La obligada visita a este conjunto prehistórico andaluz permite conocer lo que muestra y, sobre todo, imaginar lo que oculta todavía. El dolmen de Menga siempre estuvo a la vista para los antequeranos. Impresiona con sus 50 metros de diámetro y una altura de 4. Una descomunal piedra hace de frontis de la entrada. El pasillo de entrada es un corredor de 27 metros de longitud que supone un túnel del tiempo para el ánimo del visitante. A cada lado de él se han situado 12 piedras y sobre el techo del corredor reposan 5, con una particularidad. En sus uniones se sitúan pilares que sostienen el conjunto, una solución muy poco frecuente en los monumentos megalíticos. Menga tiene es un dolmen de cámara y tiene 3 partes: atrio, un pequeño corredor y una gran cámara ovalada, en la cual podemos observar 3 pilares. Los pilares están alineados en el eje central de la cámara y tienen una peculiaridad también, y es que están siempre colocados entre 2 cobijas para impedir el derrumbamiento hacia abajo. Es de los poquitos dólmenes que presenta pilares. Para el desplazamiento, transporte y colocación de estas moles pétreas, se cree que solo utilizaron la energía humana, con la ayuda de cuerdas y maderas. Supone una verdadera proeza de la ingeniería prehistórica. El dolmen de Menga está considerado el más importante dentro del megalitismo europeo. Eso es por diferentes motivos. Primero, por el estado de conservación en el que se encuentra, pero también por el tamaño que tienen las piedras. Para hacernos una idea, tan solo un bloque, una losa de cobija, está tasado en 150 toneladas. Son 150.000 kilos. Hay que tener en cuenta que el lugar de cantera está situado a medio kilómetro de aquí. Luego tenían que trasladar esos grandes moles de piedra para construir estos dólmenes. Después también otra peculiaridad que tiene el dolmen de Menga es el tamaño de la piedra en cuanto a la altura, porque en la zanja de cimentación tenemos clavado más de 1,5 metros. Luego la altura real de los ortostatos puede alcanzar 4,5 metros aproximadamente. La sorpresa de Menga aparece al final del pasillo, en la cámara. Un pozo de 20 metros de hondo, descubierto solamente hace 15 años, pues se hallaba relleno por completo de tierra y piedras. Nadie se atreve a dar una teoría definitiva sobre su uso. Las hendiduras en la pared muestran cómo se bajaba y subía a su interior. Lo que sí creen los investigadores es que el agua formaba parte, como los ritos funerarios, de los elementos principales en este templo de piedra desnuda. El descubrimiento que se hizo en 2005 al final de la cámara del dolmen, que es un pozo que mide exactamente 19,55 metros, pues hace que también Menga sea un único. Que hay que recordar también que lo mismo que mide el pozo coincide con la longitud que tiene la cámara del dolmen. Luego también es algo bastante curioso. A escasos metros se encuentra el dolmen de Viera, también de unos 6.000 años de antigüedad. Su gran diferencia respecto al de Menga es la puerta situada a mitad del corredor.
Es aquí donde se encontraron los restos dejados por antiguos pobladores: cuencos, hachas, vasos, herramientas. Los utilizaban los usuarios de este espacio mágico durante milenios sin interrupción. En el dolmen de Viera se disfruta de un hecho que todas las civilizaciones han señalado: una fecha llena de significado natural y religioso. Se trata del cambio de estación. Durante el equinoccio de otoño, el sol atraviesa el corredor e ilumina la pared del fondo de la sala. Unos minutos, muy pocos, en los que revive la sencilla unión que nuestros antepasados establecían con las fuerzas del universo, o al menos con lo que nos dan la vida en este pequeño planeta. La idea de las comunidades antiguas de que los rayos del sol en el equinoccio de otoño no llegasen hasta al fondo de la cámara mortuoria, como es el caso de Viera, el sol llega exactamente hasta el escalón de acceso a la cámara, marcando los rayos del sol el camino, el corredor que nos conduce a la muerte. Venimos de la oscuridad a la luz y de la luz volvemos a la oscuridad, a la sombra, a la cámara mortuoria. En perfecta línea recta con los otros dos monumentos se ubica el Tolos del Romeral, 1000 años más joven que los dos dólmenes. La península ibérica nunca había conocido la construcción de un tolos tan grande como este. La cámara circular y el techo abovedado abarcan 100 metros de diámetro y 6 de altura en el primer espacio, el más amplio. Una estrecha abertura permite entrar a la segunda cámara, de tamaño más reducido. Se observa que ha habido una evolución y ya las grandes piedras han dejado sitio a la mampostería, con sus piezas más pequeñas. Está construido con pequeñitas lajas de piedra, en un tipo de construcción que se llama en aproximación de hiladas. Tiene un largo corredor y después, a través de una puerta dintelada, pues podemos acceder a una cámara circular que, si miramos hacia arriba, veríamos uno de los primeros intentos de cómo se quería llegar a construir una falsa cúpula, una falsa bóveda. Después se accede a otro pequeño corredor y a una segunda cámara de unas dimensiones más reducidas. Los constructores del Tolo del Romeral tienen en cuenta los ejes que ya estaban establecidos por los antiguos, tanto que el gran monumento del Romeral, que dobla el diámetro del de Viera y de Menga, que tienen 50 metros, el Romeral va a tener 100, en torno a 100 metros, y lo construyen exactamente en el eje que va desde lo alto de Viera, pasa por el centro del túmulo de Menga y va hasta la Peña de los Enamorados. En ese eje, con una precisión increíble, ubican ellos el Tolo del Romeral. Porque existen lugares que parecen llamados a lo largo del tiempo milenario para los ritos fúnebres. El cementerio actual de Antequera mantiene esa querencia histórica y es vecino a los dólmenes. Desde al menos el Neolítico y hasta hoy, todos los antequeranos se vinculan con sus antepasados en este paraje. Los muertos también se hacen compañía.
es la hora de disfrutar de un paseo y de algo de comer en la ciudad de Antequera, conocida por su variada gastronomía. Los platos de toda la vida se suman a la innovación que han ido aportando modernos restaurantes, algunos de ellos inaugurados al impulso del crecimiento del turismo en la zona. ¿De qué forma ha influido económicamente la declaración como Patrimonio Mundial a la propia ciudad? Ha sido muy importante, esa incidencia ha sido muy positiva, sobre todo en aspectos económicos bastante importantes, sobre todo porque ha hecho mantenerse el tejido productivo en la hotelería, en el que en algunas ocasiones algunos hoteles cerraban en invierno, y eso desde ese momento, desde esa declaración en el año 2016, pues un dato curioso es que no se han cerrado ningún hotel durante el invierno, durante la temporada de invierno, y eso hace pues, un incentivo. Y después el gran beneficiado es la restauración. La rica gastronomía que tenemos en Antequera pues se ha visto beneficiada al 100%, no solo ya de la declaración, sino de la cantidad de eventos que se desarrollan a lo largo del año como patrimonio de la humanidad. La luz creciente también permite apreciar a ambos lados de este emocionante lugar dos fenómenos de la naturaleza muchísimo más antiguos, tanto que vieron aparecer a los primeros humanos, seguro que ya atraídos por el impacto de su perfil geológico. Se trata de la Peña de los Enamorados y de El Torcal. Ambos van mucho más allá de un mero decorado para los monumentos prehistóricos. Todo lo contrario, forman parte de su misma existencia. Ofrecen la clave para explicar el sitio megalítico. La expresión del sitio de los dólmenes de Antequera es tan excepcional por la relación que mantienen estos monumentos, los dos neolíticos de Viera y de Menga, y el calcolítico del Romeral, con elementos del paisaje. Cada vez que explico, muchas veces me imagino que el paisaje ha cambiado, por supuesto, muchísimo porque está alterado por la mano del hombre, pero imaginemos el paisaje al natural y al fondo esa peña con ese aspecto antropomorfo que sobresale de la tierra. Sería un paisaje mágico, único, por eso que este sitio es único. La peña, a 7 kilómetros de los dólmenes, se eleva a 880 metros con un perfil de rostro humano inconfundible. La melodramática leyenda, el suicidio de dos amantes por su amor imposible al ser de distinta religión, es menos cierta que la historia humana que sus cuevas revelan. Ya en la Edad del Cobre había allí poblados. Pero si algo asombra no es esto, sino algo poco habitual, como resulta casi normal en el patrimonio de la humanidad, sitio de los dólmenes de Antequera. El yacimiento de Menga no se orienta al sol, sino a una cueva de la Peña de los Enamorados. Una cueva con pinturas rupestres, un santuario. La peña fue habitada antes que los dólmenes existieran, antes de que se establecieran en la vega de Antequera los humanos. Menga apunta a la cueva en la que sus constructores echaron sus raíces religiosas y simbólicas. Un extraordinario monumento natural como la peña y un extraordinario monumento humano como Menga, unidos para siempre. O sea, la clave, la excepcionalidad está en que Menga no se orienta al sol, sino que se orienta al perfil antropomórfico de la Peña de los Enamorados. Y el Romeral dirige su eje, su mirada, hacia un paisaje mágico, espectacular, como es el de la Sierra del Torcal. En el Torcal
vivían los primeros pobladores en grutas, sin asentarse en el valle al estar allí más expuestos. Probablemente eligieron este lugar porque ya valoraban la cercana peña como santuario. Los visitantes recorren sus senderos admirando las perspectivas que muestra el paraje protegido con sus rocas erosionadas por el viento. La profunda conexión del hombre, la naturaleza y el misterio se plasma con tanta claridad en este patrimonio de la humanidad que llena de supuestos la tarea investigadora. La orientación hacia monumentos naturales y no al punto exacto del que surge el sol en los días de algún cambio de estación, la descubrió el británico Michael Hosking. Como homenaje a su trabajo, su busto está colocado en el complejo megalítico de Antequera. En medio de un disco solar, mira hacia el ciprés que marca el este, el sol naciente. Si la orientación solar de un monumento megalítico ya estaba reconocida en la lista, por ejemplo, con el gran túmulo de Newgrange en Irlanda, no tendría mucho sentido insistir en incorporar otra necrópolis con orientación solar. Por eso, la investigación básica desarrollada por el catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad de Cambridge fue determinante, ya que él afirmó que la orientación de Menga y de El Romeral eran excepcionales. Eso es lo que realmente nos llevó a ingresar en la lista. Esa fue la llave para que la evaluadora y más tarde el panel de expertos tomaran la decisión de reconocer ese valor universal excepcional a Menga y al Tolos del Romeral. Los diferentes visitantes que se acercan hasta los dólmenes se suelen impresionar mucho pues, de Menga con esa colosalidad, con ese tamaño de esos grandes bloques de piedra. En el caso de Viera, con esa perfección de los ortostatos. Y en el caso del Romeral, pues por la belleza, también la belleza porque es mucho más diferente que de los tres. Pues realmente lo que más me ha sorprendido es que desconocía absolutamente la existencia de los dólmenes. Venía a ver la Sierra del Torcal y desconocía, ha sido a través de un amigo de esta zona, y dicho, no te pierdas los dólmenes de Antequera. Y nos ha sorprendido muchísimo, gratamente desde luego. Yo recomendaría visitar lo que es Antequera y lo que es el Torcal y los dólmenes. Creo que es pasar un día fantástico a la hora como turista. Los visitantes vuelven a maravillarse por el perfecto estado de conservación de este vestigio del pasado. Ya en 1923 fueron declarados monumentos nacionales. Un reconocimiento inicial que ha tenido su último y más importante hito hasta ahora en la declaración como Patrimonio de la Humanidad. Desde que logró en 2016 la distinción otorgada por la UNESCO, las visitas no han parado de aumentar. Más de 210.000 personas vinieron el año pasado, más del doble que las 100.000 que se lograban con anterioridad. El hecho genera el orgullo de los antequeranos por su valioso patrimonio y la satisfacción de disponer de un sector económico complementario como es el cultural. El impacto de la declaración del sitio de los dólmenes de Antequera en la ciudad ha sido impresionante. En los dos recintos, el recinto del conjunto arqueológico y en el recinto del Torcal, con ese nivel de visitantes, que lógicamente tienen una relación con el casco, el conjunto histórico de Antequera, con la visita a sus museos, a los monumentos religiosos, civiles.
la restauración, la gastronomía antequerana, los hoteles. O sea que el impacto ya está, yo creo que consolidado en los años que llevamos siendo patrimonio mundial. Por otro lado, la ciudadanía ha vuelto a valorar, a mirar hacia los dólmenes de Antequera. O sea, la ciudadanía de Antequera había valorizado hasta ese momento el patrimonio histórico urbano, el de la ciudad, el barroco, el medieval, el islámico, el renacentista, y las cuevas, las llamadas cuevas, estaban fuera de la ciudad. Esto ha supuesto una nueva mirada hacia esta arquitectura primigenia de Europa, que es lo que realmente ha venido a reconocer UNESCO. Antequera se ubica en el centro geográfico de Andalucía y resulta el principal nudo de comunicaciones de la región. La ciudad ofrece dos viejas culturas, la neolítica y la calcolítica, a la vez que monumentos, gastronomía y cultura suficientes para completar la visita, en realidad, un viaje en el tiempo. Sus calles y plazas siempre concurridas aparecen repletas de un patrimonio artístico y monumental que demora el paseo. Afortunadamente, y te lo dice un guía turístico, no solo podemos ofrecer dólmenes y el Torcal de Antequera no como patrimonio de la humanidad por la UNESCO, sino que somos una de las ciudades con el mayor número de iglesias por número de habitantes de toda España, un rico patrimonio religioso, tenemos una ciudad comercial que puede llegar a dar servicio a unas 120.000 personas, tenemos pues muchos recursos que hacen de una experiencia, visita a la Alcazaba y a la Colegiata de Santa María la Mayor, una experiencia, no una visita al uso, sino una experiencia a esta ciudad tan importante como es Antequera. Y sin embargo, no existe rincón del valle que cause tan profunda impresión como estos templos de piedra desnuda entre los que nuestros antepasados se conmovían con el recuerdo, consolaban su miedo a lo desconocido y se sentían parte de un todo.